Bien. Sobre Dios. Hemos terminado la parte de los atributos y vamos a pasar a otra parte. Por ejemplo, yo me estaba preguntando, la otra vez estaba leyendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y mientras leía el Evangelio de Juan, a mí me parece que el Evangelio de Juan, obviamente es el Evangelio y habla sobre Jesucristo, y me parece que ese libro es bueno para hablar sobre Jesucristo, cuando uno quiere hablar sobre Jesucristo. Entonces se me pasó por la mente la pregunta, ¿qué libro sería bueno para hablar sobre Dios? Un libro que nos hable de Dios, que nos revele a Dios, ¿no? Yo no sé si alguna vez ustedes se han hecho esa pregunta o piensan que en la Biblia hay un libro que hable de Dios. Yo sé que en todos los libros se menciona a Dios, pero un libro en donde podamos exprimirlo y conocer sobre Dios. Y en esa lucha, en ese intento, me topé o me choqué o me estrellé con Levítico. El libro de Levítico. Así que vamos a iniciar un estudio sobre Levítico. Así nomás se llama. Estudio sobre Levítico. El libro de Levítico. Pero obviamente este estudio del libro de Levítico va a apuntar a conocer a Dios, porque eso es lo que estamos tratando de hacer. Primero intentamos conocer a Dios a través de los atributos. Ahora vamos a conocer a Dios a través de la revelación del libro de Levítico. Pero antes de hablar del libro de Levítico, tenemos que dar una breve introducción. Por ejemplo, el libro de Levítico se deriva de Leví, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que representa Leví? Leví era uno de los 12 hijos de Jacob, que vinieron a formar una de las 12 tribus. Pero fue la tribu que fue escogida para el sacerdocio. Para el sacerdocio. Ellos fueron escogidos para el sacerdocio. Así que en el libro de Levítico podríamos decir que todo hace referencia al sacerdocio. ¿Y ese sacerdocio está dirigido hacia quién? ¿Ah? Ese sacerdocio está dirigido hacia Dios. Tiene que ver con la comunión. Tiene que ver con la comunión. ¿Cuál comunión? La comunión entre el hombre y Dios. Tiene que ver. Por eso era la necesidad de un sacerdocio. Y los levitas fueron escogidos para ser ese pueblo, esa tribu de sacerdotes, al punto de que ellos no recibieron herencia de tierra cuando Josué llegó a los israelitas a Canaán. A todos les dio tierra, menos a los levitas. Los levitas iban a ser los sacerdotes y como responsabilidad las demás tribus tenían que sostenerlos a ellos, ¿no? ¿Y cómo lo sostenían? A través del servicio del templo. Ellos trabajaban en el templo, ellos ministraban en el templo y las demás tribus a través de sus ofrendas, sacrificios, diezmos de alimentos y todo lo que por obligación Dios había impuesto, ellos así de esa manera sostenían al sacerdocio levítico. Pero tienen que entender esto como una constitución. Escúchenme, como una constitución. Ustedes saben que las naciones, los pueblos, los estados, para poder subsistir, tienen constituciones. Tienen lo que se llama un estado. El estado es todas las funciones que guían a un país, ¿ya? Todos los ministerios, los presidentes, los legislativos, todos esos conjuntos se llaman estados, son del estado. Por eso yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado que dicen que el Estado está en sobrepeso, cosas así,
Eso significa que a veces hay demasiada gente trabajando en el Estado y que por ende se está yendo mucho dinero en los pagos, ¿no? Entonces, en Israel, esta era su constitución. Ellos funcionaban también como un Estado, pero como un Estado teocrático. Y las leyes venían directamente desde Dios. Y esas leyes eran administradas a través del templo y de la función de los sacerdotes. Por ende, el pueblo pagaba un impuesto al Estado a través de las ofrendas y los diezmos. Amén. Hoy en día en la iglesia no es así porque nosotros no somos un Estado. Pero eso ya lo hemos hablado en otras veces y no vamos a profundizar ahí ahora. Pero el libro de Levítico está relacionado totalmente con Leví, con el sacerdocio y con la comunión entre el hombre a Dios y la forma en cómo el hombre va a acercarse a Dios. Y eso es imprescindible porque entiendan, a veces para nosotros se nos hace complejo porque nuestra relación con Dios o los tiempos en los que nosotros vivimos no son similares a los que ellos vivieron. No son similares en nada. Para empezar, hay que tener en cuenta, por ejemplo, una cosa, ¿no? Recuerden que la otra vez hablamos acerca de que Dios formó un pueblo. ¿Y cómo lo formó? Tomó primero a un hombre. Ese hombre se llamó Abraham, ¿no? Tomó un hombre y a través de ese hombre formó un pueblo, formó una nación. Y a esa nación le dio un lugar, una tierra, un país donde ellos iban a vivir, que es Canaán. Todo ese es el proceso que nosotros vemos a través del libro del Génesis. Ahí nosotros vemos cuando Dios toma a ese hombre con la finalidad de formar un pueblo, ¿no? Luego sabemos que ellos cayeron en Egipto fueron esclavos. Luego en el libro de Éxodo nosotros vemos el papel de Dios enviando a un libertador para sacar a ese pueblo que se había multiplicado pero que era esclavo y llevarlos hacia la tierra donde Él quería que estén y allí formar definitivamente ya a ellos como nación y como Estado. Y luego del Éxodo entonces llegamos al libro de Levítico, que es ahí donde nos vamos a plantar por ahora, ¿no? Y me pareció muy acertado, encontré un mapa ¿no es cierto? Digamos que esta es la región. Ya nosotros hemos visto estos mapas en otro tiempo, que son hacen referencia a el lugar donde ocurrieron todas las situaciones y todas las historias, las narraciones que nosotros podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Este de aquí viene a ser el mar Mediterráneo, el mar Rojo, el actual Golfo Pérsico. Además de eso, por aquí está el mar de Galilea, el Jordán y el mar Muerto. Ahí salen el río Tigris y el río Éufrates que llegan hasta ese lugar. Entonces, ¿qué nos puede aportar este mapa? Y es precisamente esto que les voy a poner aquí. En este mapa nos va a encontrar, nos va a señalar, por ejemplo, cuando hablamos del Génesis, el Génesis nos va a demarcar el área que el Génesis cubre, desde Ur de los Caldeos, todo este sector donde se cree que estuvo el Edén, hasta la parte norte donde Noé estuvo en los montes Ararat y todo eso, y va a abarcar Egipto y toda esta zona de Canaán. Ese sería el Génesis en el mapa. Todo lo que se habla en el Génesis ocurrió en este espacio de tierra, en ese pequeño espacio de tierra, ¿ven?
Entonces, luego cuando vamos al Éxodo, el Éxodo nos va a demarcar otro espacio. El espacio del Éxodo se va a concentrar aquí, en toda la zona de Egipto, porque es ahí donde se desarrolla, ahí donde ellos estaban hechos ya esclavos, allí donde Moisés va y los libera, ¿no es cierto? Y los lleva al desierto, nuevamente a la zona del Sinaí. Entonces el Éxodo se desarrolla ahí, pero es llamativo que el libro de Levítico, todo Levítico se desarrolla en esta pequeña área, que quiere decir alrededor del monte de Dios. Todo el libro de Levítico, todo lo que ocurre en el libro de Levítico se desarrolla allí en esa pequeña área. Cuando ya venga el libro de Números, por ejemplo, el libro de Números se va a desarrollar en toda esa área, porque el libro de Números nos habla de la marcha, el pueblo ya puesto en marcha hacia la tierra, la conquista y parte de la entrada. Y finalmente el libro de Deuteronomio, en cambio, se va a concentrar también en una pequeña área, porque es aquí donde Moisés, antes de morir, va a repetir todas las palabras que les dijo ya antes a el pueblo. Se las va a repetir justamente antes de entrar a la tierra prometida o en el momento que están entrando, ¿no? Entonces hay libros que ocupan espacios amplios y hay otros que ocupan espacios reducidos. Y en el que nosotros nos vamos a centrar es precisamente en el de Levítico. Levítico, que ocupa una muy pequeña área, donde actualmente se cree que está el monte Sinaí. Se cree porque, bueno, ese es el lugar tradicional donde se encuentra el llamado Jebel Musa, o el monte de Moisés. Pero hay otras opiniones, ¿no? Hay unas en otros lugares, e incluso hay una en Arabia, que se cree que puede ser el monte de Moisés. Recuerden que Pablo, en la carta de Gálatas, dice que el Sinaí está en Arabia. Entonces, en base a eso, hay una polémica en donde no se está seguro en realidad cuál es el monte de Moisés, cuál es el verdadero monte Sinaí. Pero este aquí es el tradicional, el que es donde va la gente a peregrinar y cosas como esa, ¿no? Así que vamos a concentrarnos en este momento. No es importante si es el real o no, pero el libro de Levítico se concentra alrededor del monte, ¿ya? Los hebreos han sido ya libertados de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, fueron llevados por Moisés a la montaña, porque ese fue el mandato que Dios les dio. Allí en la montaña se supone que Moisés conoció a Dios en la zarza y les dijo que cuando los libertare, los trajera de nuevo al monte de Dios. Amén. Amén. Otra cosa que el Levítico nos va a hablar es mucho, bueno, primero dije que nos va a hablar sobre el sacerdocio, pero también nos va a hablar mucho sobre los sacrificios. Si usted ha leído el libro de Levítico, usted se dará cuenta que el libro se centra mucho en los sacrificios, en las formas, en las cosas peculiares de cómo debe hacerse el sacrificio, y nos va a hablar mucho de detalles de cómo matar un cordero, cómo matar un palomino, cómo ofrecerlo a Dios, cuándo hay que quemarlo, qué nomás hay que hacer. Entonces va a ampliar mucho los detalles. El libro se concentra en eso, precisamente. Entonces, a veces por esas cosas de la vida, cuando leemos libros como el de Levítico o el de Números, nos suelen ser a veces complejos, a veces aburridos, porque no entendemos por qué se repite tanto una cosa. Pero el libro tiene una razón de ser, y la causa de que esté allí, en ese lugar,
es de suma importancia. Y la razón por la que esas cosas están escritas es porque son verdaderamente importantes. ¿Cuántos creen que son importantes? Son importantes. Entonces, nosotros necesitamos darle una ojeada. Pero antes de entrar al libro de Levítico, vamos a primero a ver un preámbulo. Como les dije, el libro se centra en el sacerdocio y en los sacrificios, ¿no? Entonces, antes de eso, hablando del pueblo de Israel saliendo de Egipto, nosotros nos vamos a concentrar en cuándo fue la primera vez que ellos hicieron un sacrificio. ¿Cuándo fue la primera vez que el pueblo, como pueblo, hizo un sacrificio? Para ver eso, nosotros tenemos que retroceder al Éxodo, al libro de Éxodo, en el capítulo 12. Aquí es donde por primera vez, conjuntamente como pueblo de Dios, como una nación, van a realizar su primer sacrificio. En el capítulo 12 nosotros vamos a encontrar la temática que nos habla acerca de la Pascua. Éxodo capítulo 12 nos va a hablar acerca de la Pascua. La Pascua. Aquí en la Pascua se les va a dar como mandamiento a los israelitas que tomen un cordero de un año, y se va a dar detalles de cómo deben tomarlo. Escúchenme lo que les digo. Se va a dar ahí fechas, porque precisamente la Pascua, el momento de esta Pascua va a coincidir con la fecha en la que va a quedar establecida por generaciones cuando se va a dar la Pascua. La Pascua se da en primer lugar, en relación con la última plaga de Egipto. Ya se han dado las 9 plagas y falta la última, que va a ser la plaga de la muerte de los primogénitos. Y unos días antes de esa última plaga, precisamente Dios les comanda esto. En primer lugar les dice que este mes en el que ellos están viviendo, de ahora en adelante, va a ser para ellos el primer mes del año. Su año va a comenzar aquí, porque les va a recordar el día de su libertad. ¿Sí me entienden? Dios los va a sacar del calendario oficial que estaban llevando todos los pueblos en aquellos días y les dice, se va a constituir en el primer mes de su año, ¿ya? Y lo van a contar a partir desde que comenzó la luna. Nosotros hemos visto a veces la luna, ¿se acuerdan cuando la luna se sabe poner de este lado, finita, ¿no? Y luego hasta que llegue grande se va a convertir en luna llena. El mes comienza cuando la luna aparece, que está bien finitita. Ese es el primer día del mes. Así ellos iban a reconocer cuándo iba a ser el primer día del mes. De allí iban a empezar a contar. En el día 10 ellos iban a apartar un cordero de un año, un cordero tierno, porque para los sacrificios siempre se va a pedir que el cordero sea un cordero tierno de un año, que esté en perfectas condiciones para el sacrificio. ¿Por qué se pedía que un cordero sea así? Algunos dicen porque el cordero a esa edad es dócil, y una de las cosas que tiene que tener un sacrificio es que el sacrificio esté dispuesto a ser sacrificado. Un cordero más viejo es un cordero más rebelde y no se va a dejar agarrar para sacrificar así nomás, por decirlo. Pero un cordero tierno de un año era más dócil y era apto para el sacrificio. Entonces, se lo iba a tomar el día 10, se lo iba a guardar dentro de la casa 4 días. Imagínense, la familia tenía que convivir con el cordero en la casa 4 días, y en el día 14, entre medio de las 2 tardes precisamente, recuerden que los judíos contaban el tiempo desde las 6 de la tarde de este día hasta las 6 de la tarde del otro, partiendo el día en cuatro porciones.
La primera tarde terminaba justo a las 3, que era la hora novena, y ahí empezaba la segunda tarde. Desde las 3 de la tarde hasta las 6. Entonces ahí precisamente en el medio, de 12 a 3, de 3 a 6, era la mitad de las 2 tardes. En medio de las 2 tardes tenía que hacerse el sacrificio del cordero. Una vez que sacrificaran el cordero, tenían que asarlo, tenían que sacar primero su sangre, luego coger el cordero, asarlo, y tenían que comerlo. Y tenían que comérselo todo, no dejando ninguna parte. Si la familia era muy pequeña, había dos opciones. Tenían que juntarse con otra familia pequeña para que todos comieran de un solo cordero, o lo que sobrara del cordero tenía que ser quemado. No podía ser comido en otro momento. Y luego con la sangre cubrían los dinteles de la puerta, porque la sangre los iba a librar de la última plaga, la muerte de los primogénitos. Entonces, había un sacrificio. Ese sacrificio, había una cosa que ese sacrificio hacía. Y esto va a ser representativo para todos los sacrificios, y se los digo porque como el libro de Levítico se va a concentrar en los sacrificios, ¿no? Este sacrificio va a hacer algo. Miren, al capítulo 13, luego de que la plaga de la muerte de los primogénitos de los egipcios ha pasado, viene un capítulo que se llama la consagración de los primogénitos. Aquí Dios va a dar una declaración por cuanto el ángel de la muerte, que estaba destinado a matar a todos los primogénitos de la tierra, pero ya que los primogénitos del pueblo judío no murió, pero no murió gracias al sacrificio, a la sangre que Dios mismo les dijo que hicieran, por lo tanto, sus primogénitos les pertenecerían de ahora en adelante a Dios. Así que el sacrificio conlleva a la consagración. El sacrificio es el paso a la consagración, conlleva a la consagración, ¿no? Se hizo el sacrificio del Cordero Pascual para evitar que los primogénitos de los judíos murieron los de los egipcios, pero ya que no murieron, ahora le pertenecían a Dios. Le pertenecían a Dios. Eran de Dios, de tal manera que cuando un primogénito nacía, los padres tenían como obligación entregarlo al templo para que el primogénito sea criado en el servicio del templo por los sacerdotes y le pertenecía a Dios. Pero se daba la opción de redimir al primogénito. Redimir significaba comprarlo, ya que no te pertenecía. Si querías tenerlo, tenías que volver a comprarlo por un valor que ya había sido establecido. Esto era tanto para los hijos de la gente, y era igual para todo primogénito de animal. Todos los primogénitos le pertenecían al Señor. Eso me dice a mí que el día que el ángel de la muerte pasó, no solo mató a los primogénitos de los egipcios, sino que mató a todo primogénito de todo animal que había sobre la tierra. Y así, de esa manera, el Señor se consagró a través del ángel de la muerte en los primogénitos. Por tanto, ahora eran suyos, le pertenecían a Él. Eso es lo que nosotros podemos ver en el capítulo 13 del libro de Éxodo. Luego, a partir de eso, ellos salen de la tierra, van por el desierto, pasan un sinnúmero de cosas al desierto hasta que llegan al Sinaí en el capítulo 19 del libro de Éxodo.
que es hacia el lugar hacia donde nos dirigimos, ¿no? Han atravesado todo el desierto, han atravesado el Mar Rojo hasta llegar al monte Sinaí, que era hacia donde Moisés los tenía que llevar. Ahora, miren lo que ocurre en el monte Sinaí. Vamos a leer los primeros pasajes, el capítulo 19. Vamos a leer del verso 14. Bueno, del verso 14, del verso 3. Sí, 3 al 6. Miren lo que dice. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciéndole: así dirás a la casa de Jacob, y anunciaréis a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Y mire, verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y, dice el verso 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. ¿Les suenan estas palabras? ¿Les parecen conocidas estas declaraciones y este pacto? ¿Ah? Es el mismo pacto que años más tarde el Señor va a hacer con su iglesia, cuando nos va a llamar nación santa, pueblo adquirido por Dios, reino de sacerdotes. Es la misma atribución. Primero se le dio a Israel, justo en este momento, cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto, fueron llevados a la presencia de Dios, a la habitación de Dios en el Sinaí, y allí delante de él fueron consagrados. Primero fueron consagrados los primogénitos y luego es consagrado el pueblo entero, porque sigamos leyendo a ver lo que ocurrió aquí. En el verso 7 dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, juntos dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés fue y refirió a Jehová las palabras que el pueblo dijo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, escuche bien y lea las palabras que usa, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Ahí hacemos una pausa un ratito. Decíamos que lo primero que el pueblo es enseñado a hacer es el sacrificio. Y de eso vamos a ver muchas referencias en el libro de Levítico. Pero el sacrificio nos lleva ¿a qué? A la consagración. ¿Y cuál es la finalidad de la consagración? Amados hermanos, escuchen, ¿cuál es la finalidad de la consagración? Primero vimos que son consagrados los primogénitos.
Pero luego aquí en este pasaje estamos viendo cómo el pueblo entero va a ser consagrado. Mire la propuesta que Dios les hace y la respuesta que el pueblo dice. ¿Qué dice el pueblo? Sí, haremos, nos comprometeremos con el Señor. Todo lo que Él diga, nosotros lo haremos. Eso es una consagración. Se están consagrando, pero ¿cuál es la finalidad de la consagración? Es la finalidad de la consagración es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Y ese recurso nosotros lo vamos a encontrar en Levítico mucho más ampliado. La razón de los sacrificios es la consagración del pueblo. Porque el sacrificio lo que va a hacer es alejar el pecado que el pueblo tiene de sí mismo para que pueda acercarse al Dios Santo, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero para que el pueblo entienda qué tipo de Dios es el Dios que los ha librado. Y mire que ya han visto muchos milagros y cosas, ¿verdad? Ellos han visto el mar rojo abrirse, han visto las plagas, pero ahora ellos van a ver a Dios, por decirlo así. Hasta ahora han visto su mano obrando, pero al ser llevados al monte Sinaí, ellos van a estar en la presencia de Dios. Y ese va a ser el objetivo por el cual Dios los ha llevado ahí. Porque el deseo de Dios es que su presencia more en medio del pueblo. Y por ejemplo, eso que acabo de decir, eso es algo que nosotros vamos a encontrar en el libro de Números. En el libro de Números nosotros vamos a encontrar a Dios habitando en medio del pueblo, porque el libro de Números nos va a hablar, ¿de qué nos va a hablar el libro de Números? De las huestes de Jehová. ¿Cuáles son las huestes de Jehová? El pueblo caminando, pero de una manera organizada en el desierto. Caminan de una forma organizada por, ¿cómo le podemos llamar? Como cuando van los soldados en bloques, en cuadrillas, por tribus, divididos por secciones, y llevando en medio de ellos el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo es una cosa que se va a revelar en Éxodo. Se va a revelar su planificación, su diseño, pero que se va a construir luego. En el libro de Números ya nosotros vemos el tabernáculo y vemos al ejército de Dios, al pueblo de Dios caminando en el desierto y portando el tabernáculo, y el tabernáculo habitando en medio de ellos. Amén. Así que el propósito de Dios es que su presencia habite en medio de su pueblo, pero antes que eso ocurra, necesitan ser consagrados. Y para ser consagrados se necesita un sacrificio. Se necesita un sacrificio. Entonces, este es el eslabón que nosotros vamos a encontrar mucho en el libro de Levítico. Amén. Entonces, nos quedamos hace un momento en el verso 13. Vamos a leer el verso 14. Continuar el capítulo 19. Recuerden que esto es una introducción, luego ya en otro día vamos a empezar el estudio de Levítico. El verso 14, sigamos leyendo, dice así. Y descendió Moisés, bajó Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Mire, una forma sencilla de santificarse, ¿cómo es? Lavarse, limpiarse, ¿no? Lavar los vestidos si están sucios, lavarse uno mismo, purificarse, ¿verdad? Pero eso es una purificación externa. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. Aquí viene otra santificación. ¿Qué dice? No toquéis mujer. Durante esos 3 días de consagración, recuerden que son 3 días, no tocar mujer. Prohibido sexualidad, relaciones sexuales entre cualquiera, porque se van a acercar a un Dios santo
Y aunque el sexo no es pecado, siempre nosotros vamos a encontrar en la Biblia referencia de que cuando uno se va a aislar para Dios, incluso en el Nuevo Testamento, Pablo dice que solamente los esposos deben separarse por un tiempo cuando vayan a consagrarse a Dios, ¿no? Dejar de pausar por unos días para poder buscar a Dios en su presencia. Y entonces dice, no toquéis mujer. Aconteció, cuando ya llegó el tercer día, cuando vino la mañana, escuche, en el tercer día Dios iba a bajar, Dios iba a presentarse. ¿Y qué es lo que el pueblo empezó primero a ver o a sentir? Dice, llegaron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Imagínense, ellos estaban alrededor del monte y de repente temblor, terremoto y al mismo tiempo trueno y relámpago y una nube espesa, como cuando uno ve que viene una tormenta fuerte, empezó a ponerse por sobre la montaña, ¿no? Y dice, espesa nube sobre el monte, y además de todo eso, sonido de bocina, sonido de trompeta. ¿Quién toca trompeta arriba en el monte? Sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir ¿a quién? ¿Quién era el que iba llegando? Dios. Salgan de sus casas, salgan de sus tiendas, salgan a recibirlo porque es el Señor. Y se detuvieron al pie del monte, porque se había dado una ley que nadie tocara el monte, ¿no? Podían acercárselo más, pero nadie podía tocarlo. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él, ¿cómo? En fuego. Esto quiero que ustedes lo mantengan en su mente, porque la Biblia nos va a hacer muchas referencias de Dios y el fuego. La Biblia nos dice que Dios es fuego. La Biblia dice que Dios es espíritu, pero parece que cuando se manifiesta la mayoría de ocasiones en fuego. Por eso aún en el Nuevo Testamento, ¿qué dice la Biblia de Dios? Que Dios es fuego consumidor. Entonces aquí dice, Dios se manifestó en fuego, dice la Escritura. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. No era que había fuego, era que Dios había descendido en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, como un horno. Y todo el monte se estremecía. Imagínense, fuego, humo, estruendo, bocina, terremoto. Y todo eso acontecía porque Dios había descendido. ¿Qué piensan ustedes que estaba sintiendo la gente que estaba alrededor? ¿Qué estaban sintiendo? A ver, Gabriel, ¿qué estaban sintiendo? Al ver todo eso. Estaban atemorizados. Y está bien. Está bien, porque en parte era lo que Dios quería. Toda esa entrada que estaba haciendo era porque Dios buscaba de ellos temor. Que entendieran que el Dios que los había libertado, que era misericordioso y compasivo, también era un Dios de fuego y de poder. Amén. Entonces, terminemos la lectura. Dice, y el sonido, verso 19, de la bocina, escuche, dice, iba aumentando. Como dicen los músicos, iba creciendo. Comenzó fuerte y cada vez se hacía más fuerte. Dice, aumentaba en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía. Moisés empezaba a hablarle a Dios y Dios le respondía, y dice, con voz tronante. Aparte de todo lo que estaba ocurriendo, Dios hablaba
Y Dios hablaba, y la Biblia dice que la voz de Dios es como el sonido de muchas aguas al mismo tiempo y como muchos truenos al mismo tiempo. Oh, esa gente estaba ahí, pero realmente espantada. Tráganos tierra, escóndenos piedra, ¿no es cierto? Yo no sé si se pudieron mantener de pie mucho tiempo o la gente simplemente se escondían detrás de lo que estaban adelante de ellos. No sé qué estaba pasando, pero todo este espectáculo que Dios estaba desplegando delante de esta gente para darse a conocer, para que ellos temieran y vieran que Él era un Dios real, un Dios vivo. Y entonces dice la escritura, y descendió todavía Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Moisés subió, dice la palabra del Señor. Bueno, ahí ocurrieron ya otras cosas, pero esto era lo que yo quería especificar en este momento, porque todo esto simplemente va a ser un preámbulo de lo que nosotros vamos a encontrar luego en el libro de Levítico. Por eso les decía, el mapa nos hace un panorama de los lugares que se movieron en el libro de Génesis, en el Éxodo y en el Levítico. Nosotros nos vamos a concentrar. Entonces, lo que ocurrió ahí en Éxodo es un preámbulo. Solamente eso fue el día que llegaron, nada más. Pero como les dije, todo el libro de Levítico se va a concentrar en el tiempo que Israel permaneció acampado alrededor del monte, ¿no? Y de todas las cosas que Dios les va a hablar y les va a manifestar y de las cosas que ocurrieron allí. Por esa razón dije al principio que creo que bien el libro de Levítico es un libro que nos va a hablar de Dios, en donde nosotros vamos a poder conocer un poco más a Dios. Como vimos hace un momento, fue allí en el monte Sinaí donde Dios se manifestó, se reveló ante los ojos del pueblo judío. Fue allí donde como nadie lo ha visto, el Señor se manifestó. Algo como lo que ocurrió en ese día no ha vuelto a ocurrir en ninguna otra ocasión. Así igualito, con trompetas, con humo, con fuego, con temblores, cosas. Esas cosas solamente las vemos ya en las visiones, por ejemplo, de Juan, cuando hablamos acerca del Apocalipsis. Cosas similares dice él que ve en el cielo, en sus visiones, pero en la tierra podríamos decir que fue la única ocasión en que algo así ocurrió. Amén. Y ahí fue donde se establece lo que se conoce como el primer pacto, ¿ya? Y Pablo va a traer una referencia al Nuevo Testamento y va a decir que ese primer pacto fue establecido con gloria, porque ciertamente el pueblo vio la gloria de Dios manifestada, pero que en el momento que vio esa gloria, dice, tembló y tuvo miedo y su corazón se llenó de terror y de espanto. Amén. De la misma forma, el nuevo pacto, dice Pablo, aunque tal vez nosotros no lo veamos, y ese es el punto que dije antes, que hoy en día nosotros no vemos ese tipo de cosas, no podemos verlo, mejor dicho, pero sí ocurren igual, porque Pablo dijo que el nuevo pacto fue establecido, no solo también con gloria, sino con una gloria todavía mayor y más grande. Amén. Entonces, bueno, eso es algo de lo que vamos a desvelar más adelante. Esta va a ser la introducción al libro de Levítico. Con esto de aquí nosotros ya dejamos establecida esta introducción. En la próxima ocasión vamos a iniciar entonces leyendo ya el libro de Levítico, comenzando a leer los primeros capítulos. Así que yo les invito que en sus hogares ustedes lean los capítulos que hemos leído hoy y si tienen tiempo empiecen a leer los primeros capítulos
del libro de Levítico también. Amén. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta que quiera hacer antes de terminar?